de vapor va a ser igual al delta H de vaporización, partido por RT cuadrado y por el DT en esos situados. Y obviamente voy a integrar la presión de vapor entre las dos condiciones. Puedo trabajar eso en atmósfera o lo puedo trabajar en milímetros de mercurio, como ustedes quieran. Obviamente recuerden que una atmósfera corresponde a 760 milímetros de mercurio. Visto esto, entonces, si yo integro esta ecuación desde este punto de vista acá, desde el logaritmo natural de la presión de vapor en la temperatura 1, que sería la temperatura que nos dan de referencia, en este caso 1057 grados Celsius a la presión de una atmósfera, y hasta la presión de vapor, hasta el logaritmo natural, ¿cierto?, de la presión de vapor a la temperatura 2. Tendría que ser esto entonces, como esto depende de la temperatura, desde la temperatura 1 hasta la temperatura 2. R y T, perdón, R es una constante, por lo tanto va a salir afuera. Si delta H es una constante, saldrá bien fuera de la integral, en esa derivada. Pero resulta que, aquí tengo una situación. Primero, la primera de las integrales, ¿cierto? Cuando ustedes tienen una integral, Ignacio, para que te quede claro, si usted tiene una integral de I, cualquiera, entre I1 e I2, la integral de eso es I2 menos I1. Porque fue el error que cometiste. No es distinto de I2 menos I1 al cuadrado. ¿Será? Porque esto que está aquí es I2 al cuadrado menos 2 veces I2 por I1 más I1 al cuadrado, que es distinto de esto. Para que les quede claro, solamente, y no solamente les quede claro a ti, a todos, en esta entonces ahora esto. Por lo tanto, el I, este que acabo de diferenciar ahora, es precisamente el logaritmo natural. Todo esto es el argumento. Por lo tanto, va a quedar el logaritmo natural de la presión a T2 menos el logaritmo natural de la presión a la temperatura inicial. Final menos inicial. Igual, ahora solamente puedo sacar el R hacia afuera, que es la única constante. ¿Por qué no saco delta H? Porque delta H, como lo ven ustedes acá, es función de la temperatura. Por lo tanto, te va a quedar esto como 1 partido por R, por la integral de T1 hasta T2, donde voy a colocar aquí, T2 vale 2800 más 273, así que sacan la cuenta. T1 era de donde sale, 2057 más 273, lo calculamos. Bien, ahí está entonces T1 y T2 porque nos quede claro, ¿cierto?, de antemano cuáles son los valores que van a tener. Pero delta H ahora es lo que está allá. Por lo tanto, vamos a tener que escribir todo eso. Me queda 58.000 menos, perdón, más 0,2 por T menos 1.61 por 10 elevado a menos 3 T cuadrado. Todo eso es el delta H. Paréntesis, ¿cierto? Dividido por T cuadrado. Y todo esto por la diferencial de dt. Por lo tanto, en la segunda integral, ¿cierto?, lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos que separar las integrales por partes. La primera integral, por eso hay que valorarla, porque para que nos pueda llegar al espacio, va a ser entonces 1 partido por r. Voy a colocar aquí un paréntesis cuadrado, porque eso estamos utilizando todo lo que está acá. De la primera integral, donde voy a sacar los números hacia afuera, porque los números son constantes. Por lo tanto, te va a quedar acá 58.000, lo voy a hacer por partes, pero lo estoy dando bien clarito. Partido la integral de dt partido por t cuadrado entre t1 y t2 más el 0,2 va a salir para afuera, 0,2 dt partido por t cuadrado te va a quedar entonces t a la menos, digo, 1 partido por t, la integral entre t1 y t2 de el dt partido por t. Porque queda t y abajo t cuadrado, se elimina una t. Más la tercera integral y última, que es menos, en este caso menos,
1.61 exponencial menos 3 por la integral entre T1 y T2 de simplemente dt, porque se te cancela t cuadrado en t cuadrado. Cierro el paréntesis cuadrado. Como te contaba muy bien antes, uno en estos ejercicios de físico-química tiene que resolver parte por parte, digamos, así son. No es que de una ecuación sola te dé un resultado, no. Depende, digamos, ¿cierto?, de la resolución por parte. Por lo tanto, voy a escribir esto así para no tener que repetir todo lo que está aquí abajo. Voy a resolver esto. Sería entonces 1 partido por r por paréntesis cuadrado. La primera integral. Recuérdense que cuando tienen una integral, ustedes, esto que está aquí, 1 partido por T2, es lo mismo que decir T elevado a menos 2. Hay que sumarle 1. Menos 2 más 1 te queda menos 1. Entonces, al quedarte T menos 1, ¿cierto? Y lo divides por el mismo valor. Por lo tanto, la primera integral que está acá te va a quedar menos, voy a colocar acá y voy a sacar el signo menos para afuera, 58.000 por, ahora ya voy a inventar la integral de, paréntesis cuadrado de quedar ¿Por qué queda negativo? acá. Menos 2 más 1 es menos 1. ¿Vale? Y menos 1 es lo mismo que decir 1 partido por eso. Por lo tanto, te va a quedar 1 partido por T, 1 partido por T2, el signo menos lo saqué aquí afuera. Sí, no. Lo saqué aquí afuera. 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Esa es la primera integral. La segunda la conocemos. 0,2, ¿cierto? Por dt partido por t es, o de x partido por x, es el logaritmo natural de x. Entonces, en este caso, el logaritmo natural de t. Entonces, 0,2 por el logaritmo natural de t2 partido por t1. Y la última integral simplemente es la diferencia. La integral de x es x2 menos x1. La integral de dt es t2 menos t1. Menos 1.61 por 10 elevado a menos 3 por T2 menos T1. Voy a colocar solamente los datos y valores. Ustedes los van a terminar, porque después ya, ¿cierto? Después ya simplemente meterle numerito a la calculadora. Logaritmo natural de la presión a T2. Y T2 vale 2.800 más 273, eso te da 3073 Kelvin. 3073 Kelvin. Y el otro, 2057 más 273, 2330. 2330 Kelvin. Por lo tanto, el logaritmo natural de la presión a la temperatura, voy a colocarle aquí entre paréntesis a la temperatura de 3073 Kelvin, menos logaritmo natural de la presión de vapor a T1. Y resulta que ese es un dato. Vayan visitando, ese dato es, si lo coloco en atmósfera, el resultado sería en atmósfera. Lo voy a colocar en milímetro de mercurio. Entonces yo no entiendo el T elevado a la menos 1 partido en menos 1. Menos 1 no sé dónde. Acuérdate esto, yo te lo voy a anotar aquí abajo. Entiendo que da T elevado a la menos 1 y eso es decir 1 partido en T. ¿Yo entiendo? T llama sí. ¿Dónde sale menos? Sí. Porque la fórmula para una integral x elevado a n por dx es simplemente x elevado a n menos 1 partido por n menos 1. Ya. ¿Ya? Esa es la fórmula para la integral. Y n sería 2 Menos 1. 1. ¿Qué sería menos 1? No, perdón. ¿Cuánto vale n aquí? 2. Menos 2. No, Menos 2. menos 2. Pero menos 2 perdón. Es más 1. Partido por n más 1. Ahí está. Eso, claro, que la derivada es menos. La derivada es menos. La otra le suma 1 y le divides por el mismo
Gracias. Por lo tanto, menos 2 más 1 te da menos 1. Pero lo tienes que dividir por ese mismo, n más 1, que en este caso es menos 1. Ya, aquí entonces te queda el logaritmo natural de, voy a colocar esto en milímetros de mercurio, entonces de 760 milímetros de mercurio, que es el talón que está dado. Presión 1 atmósfera. ¿Vale? Cuando se habla de la presión de vapor, se suele trabajar en milímetros de mercurio porque suelen no ser números grandes. Entonces, si se lo sacamos la atmósfera, está en 0.0003 atmósfera. Igual. Y aquí entonces, simplemente, este valor es que estaba. Fíjense en qué unidad está el delta H. Por lo tanto, ¿cuál es el R que tengo que elegir? No, 0.0082 atmósfera litro. 1.987. Si quiero lo aproximado, digamos, no me enojo. Es más, en muchos aspectos aproximado. Pero va a ser coherente, ¿cierto?, con la exactitud del término. Cuéntame. ¿Dónde sale ese 760? Ah, Una atmósfera. creo que ahí nos falta No, poner hay- entre paréntesis la siguiente temperatura. Una T corresponde a 760 milímetros de... ¿Sofía? Y nos falta agregar la siguiente temperatura. Sí, pues ahora vamos a agregar 1 partido por 1.987 calorías mol Kelvin, paréntesis cuadrado, menos 58.000 por 1 partido por T2. T2 es 3073. 3073 menos 1 partido por 2330. 2330. Esa es la primera. Más 0,2 por el logaritmo natural de 3073 partido por 2330. Menos 1.61 exponencial menos 3. Aquí faltó algo. Espérate, aquí te faltó, en este te faltó, no faltó nada aquí. Desde por cuadrado tenés, exacto. Por simplemente 3073 menos 2330. Cierro paréntesis, redondo y cierro paréntesis cuadrado. Tienen solamente números. Lo único que hay que hacer entonces es calcular el logaritmo natural de pi. Voy a colocar aquí ahora cómo podemos calcular. Una vez que tengamos esto, voy a tener logaritmo natural de p va a ser igual a, donde a es el resultado de todo esto. Simplemente ahora, p, la presión de vapor, va a ser e elevado a ese factor a. ¿Vale? Porque aquí, esto no pasa, el logaritmo natural de 760, no sé qué valor tiene, ¿verdad? Logaritmo natural de 760. 6,63 te da eso. Menos 6,63. No, Porque todo esto, o sea, esto te va a dar como resultado que el logaritmo natural de p es igual a un número. Este es el que lo conozco. Para calcular p es el antilogaritmo, ¿cierto? E elevado a. ¿Vale? Ok con ese. Veamos entonces. ¿pero no hay que copiar? Sí, no, también no. Correcto. La 2 se la voy a dejar a ustedes. Profe, Cuéntame. en este caso siempre se va a convertir el ATM a milímetros de mercurio. Sí. Ojo. La puedes calcular también en atmósfera. Y aquí le colocas simplemente una atmósfera. Y lo que de uno es 0. Se te desaparece ese. Y el resultado te va a dar en atmósferas. Pero es lo mismo. Lo mismo. Lo que pasa es que si después multiplicas por 760, te va a dar esos resultados en milímetros de mercurio. Para no lo que pasa es que cuando hablamos, es una cuestión, digamos, de dimensiones.
Cuando uno habla de presiones de vapor, generalmente se trabajan en milímetros de mercurio. O Torricelli, que es la unidad, la otra unidad, ¿cierto?, que expresa también los milímetros de mercurio. Profe, A ver, es que no sé si me están de acuerdo, pero yo creo que, no sé, mejor que usted haga todo el ejercicio, cosa de avanzar más rápido y hacer más ejercicios de una y poder llegar a casa a ver los videos. por eso, claro, por eso que yo esto que está aquí se lo voy a dejar a usted, porque esto está facilito. Ah, pero no vamos a hacerlo ahora. No, esto lo haga usted, esto lo haga usted. Porque esto es fácil. No, pero ahora, man. No, yo lo voy a hacer. Esto se lo dejo porque lo hagan para en la casa. Ah, ya. Entonces de ahí me mandan un correo, profe, no tengo idea cómo se hace. Ah, Y ahí yo lo hago esto en la pizarra, le tomo una foto y se lo mando para se lo Pero mando. ese tipo de ejercicio igual está Sí, no, pero este está facilito, pero este está acá. Está facilito. Acuérdate que aquí la presión de disminución de la presión de vapor tiene que usar la ley de Raoult. Presión de vapor igual a la fracción molar del solvente por la fracción por la presión de vapor del solvente. Claro, esto lo pueden resolver de aquí a eso lo pueden resolver en un rato. La resuelven todos juntos. Pues, el 3 lo vamos a hacer bonito. Al agregar dice 100 gramos de una sustancia. Voy a borrar acá. Así es. Sí, porque en todo háganlo usted en la casa. Pero háganlo en la casa en cualquier momento me dicen, pudieron hacerlo, no pudieron, se juntan todos, lo hacen todos juntos, que si yo más sepa, siempre la llevo al saben. Al agregar 100 gramos de una sustancia orgánica no volátil a 2000 gramos de agua, disminuye la temperatura de la congelación hasta menos 235. Voy a entonces colocar 100 gramos, voy a colocar aquí la masa del soluto, son 100 gramos. La masa, 2000 gramos de agua. Obviamente entonces la masa de agua, que es el solvente, son 2000 gramos. Disminuye la temperatura de congelación hasta menos 85 grados Celsius. Cuando yo coloco grados Celsius, quiere decir que esa es la temperatura de congelación. Cuando coloco grados, quiere decir que es la diferencia. En este caso no es la diferencia. Entonces, la temperatura de congelación de la solución es menos 2.35 grados centígrados. Voy a colocar al tiro, ¿quién es el solvente? ¿Cuál es la temperatura de congelación del agua? 0 grados Celsius. Por lo tanto, yo voy a colocar aquí temperatura de congelación, le coloco un 0D indicando que el solvente puro es 0 grados centígrados. Si la temperatura normal de congelación, obviamente está dado como dato, ahí, ¿cierto? Es 0 grados Celsius, y caso F vale 1.86, esa es la constante kiloscópica. Caso F 1.86 grados partido por molar, por lo que es lo mismo decir Kelvin por kilo partido por mol. Por si acaso, eso significa molar. No, espérate, al revés. Kelvin por mol partido por kilo. Kelvin por molar abajo, multiplicamos por kilo. Ah, no, está bien, porque te queda molar. Molar es mol por kilo. Y como está abajo, entonces te queda mol abajo y kilo sobre arriba. Ahí está, ¿sí? Está bien. Esa es la otra forma de la unidad. Yo lo escribo simplemente en grado partido por molar, y se lo voy a explicar ahora por qué. Bueno, primero lo que tengo que conocer cuáles son las ecuaciones fundamentales aquí. La ecuación fundamental, ¿cierto? Para esto es el delta T sub C es igual a la constante crioscópica multiplicado por la molaridad. Si ustedes despejan de aquí la constante crioscópica, ¿en qué? Despéjame la constante crioscópica. ¿En qué quedaría? Partido por la molaridad. Y delta T se mide en grados. Y la molaridad se mide en molar. Por eso es lo mismo que decir grado partido por molar. Y que, pues, o Kelvin por kilogramo por mol. Lo van a encontrar, muchos textos aparecen
delta T, ¿qué conozco? Conozco caso F, es un dato. Ujú. La molaridad, obviamente no la conozco, pero conozco delta T. El delta T de congelación es la temperatura de congelación del solvente puro menos la temperatura de congelación de la solución. O sea, 0 grados Celsius menos 2,35. O sea, sale 2,35 grados. Porque puede ser Celsius o puede ser Kelvin. Esos grados. Por eso no le coloco apellido. Por lo tanto, despejo de aquí la molaridad. La molaridad va a ser el delta T sub C partido por caso F. El delta T sub C lo acabamos de conocer, es 2,35 grados centígrados sobre 1,86 grados partido por molar. Eso te da obviamente el control. Te quedan entonces 2,35 sobre 1,86 1,26. 1,26 molar. Dice, calcular la temperatura de ebullición. Bueno, la temperatura de ebullición es muy fácil de calcularla porque el delta T de ebullición es la constante ebullioscópica, K B, multiplicado por la molaridad. Resulta que la molaridad ya la conozco. Y el delta y el K sub B también, es un dato. K sub B dice 0,51. 0,51 grados partido por molar por 1,26 molar. Y esto me da entonces 1,26 por 0,51. 0,64 grados. 0,64 grados. En el delta TC no sería menos 2,35. Menos. Ah, No era negativo antes. Negativo. Entonces, te sale, ¿es la temperatura de ebullición esa? No. Eso es lo que aumenta la temperatura de ebullición. ¿Desde dónde? Desde el solvente. En este caso el solvente es agua. Si el agua hierve a 100, el agua pura, la solución va a hervir un pelito más arriba. Por lo tanto, hervirá 100,64. Por lo tanto, 100 más 0,64 es 100,64 grados Celsius. O sea, hierve casi medio grado más arriba la temperatura, ¿cierto?, de esa sustancia. La presión de vapor de la solución es 23,87. Entonces, hay que calcular, perdón, la presión de vapor del solvente puro es 28,37. Calcular cuál es la presión de vapor de la solución. La presión de vapor de la solución es la fracción molar del solvente por la presión de vapor del solvente puro. Ese es un dato. Lo que me falta conocer es la fracción molar del solvente. ¿Cómo puedo conocer la fracción molar del solvente? Moles, ¿cierto? En este caso de agua, partido por el número de moles de agua, más el número de moles del soluto. Aquí estoy con un lío, porque resulta que el número de moles de agua yo lo puedo conocer. El número de moles de agua es la masa de agua, está en el dato ya, son 2.000 gramos, partido por el peso molecular del agua, 18. Y el número de moles del soluto van a ser los 100 gramos, partido por el peso molecular del soluto. Si ustedes se dan cuenta, en el enunciado no aparece el peso molecular del soluto. Por lo tanto, lo tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Con la molaridad y la masa. Para conocer entonces este dato, porque no puedo conocer esto si no conozco esto. Aquí tengo un lío. ¿Qué es lo que conozco del soluto? Su molaridad. La molaridad del soluto es 1,26 mol. ¿La molaridad o la molaridad? La molaridad. ¿Con L? ¿Ah? ¿Dijo molaridad? o No, molaridad? L. Ah. Cuando escribo molaridad, yo voy a utilizar la letra M mayúscula. Eso es molar. Y molar son mol por litro. Molar es
mol por kilo de solvente. Por kilo de solvente. Entonces es importante que ustedes tengan claro, sobre todo ustedes que van a ser profesores y van a tener que enseñar estos conceptos de solución, entender qué significa molaridad, fracción molar, normalidad, porcentaje en peso volumen, porcentaje volumen, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que manejarse como Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que tengo 1,26 mol de soluto en 1000 gramos de agua. Eso significa eso. ¿Cuántos gramos de agua son los que yo tenía? 2000. Por lo tanto, X moles de soluto van a estar en 2000 gramos de agua. Saco la regla de 3. Obviamente será el 2. 1,26 por 2. 1,26 por Son 12, son 2, son 3, 6 son por 2. 4, 2,52. Entonces te sale que tengo X son 2,52 mol soluto en 2000 gramos de agua. Ese es un dato. Pero aparte de eso, si ustedes ven aquí del enunciado, que está arriba borrado ya, ustedes ven que el agua, en los 2000 gramos de agua, había una cantidad de masa de soluto, que eran 100 gramos. Por lo tanto, también puedo decir que estos 2,52 corresponden a 100 gramos de soluto en 12.000 gramos de agua. Y aquí entonces tengo esta relación. En los 2000 tengo el número de moles y tengo los gramos. Una vez conocido entonces el número de moles y los gramos, esto que está aquí, simplemente el peso molecular es la razón entre los gramos y los moles. ¿Cómo puedo saber eso? Cuando ustedes calculan el número de moles, eso es la masa partido por el peso molecular. Si ustedes despejan el peso molecular van a ser la masa partido por el número de moles. Profe, ¿no podría ocupar otra simbología? Es que en la mola es negra y en la masa ocupa la M. La misma M. Hagamos lo siguiente. Gramos. Ahí ya. Sí. Gramos por mol. Ahí tenés gramos partido por mol. Mira, solo implica hay como 5 casas, así que no. Por lo tanto, simplemente para calcular el peso molecular que tiene las unidades de gramos por mol, recuérdense, esto entonces son simplemente los 100 gramos sobre los 2,52 moles. Y los va a tener entonces. Pero, ¿para qué estamos calculando el peso molecular si ya tenemos el número de moles? ¿Qué es lo que necesitamos? También, lo que pasa es que como dato, nos pide el peso molecular. Ah, no, bien. Sí, es que nos piden el peso molecular. Ahí. Entonces, si no lo piden, tenés toda la razón. Ya con el número de moles que están ahí en el. Entonces me estoy adelantando un paso, digamos. Lo que pasa es que yo tenía que ir por sí. Era más grande el 100 dividido en la respuesta 40 gramos por mol. Y ahí tengo eso. peso molecular. Ahora entonces el peso molecular, que es un dato que tiene. Ahora, simplemente puedo conocer yo aquí la fracción molar del agua, ¿cierto? Voy a borrar arriba. Sáquese el teléfono nomás, porque para seguir arriba. La masa de 100 gramos. Sí, claro. Sí. Voy a borrar aquí arriba y seguir con las dos últimas preguntas, que son la presión de vapor. Ah, el soluto es fluido de sólido. ¿Tendría sentido? Entonces, la fracción molar, ¿cierto?, de agua es el número de moles de agua, que lo puedo conocer, no importa, lo calculamos. El número de moles de agua más el número de moles del soluto que lo habíamos calculado, que son 2,52 moles, el 2000. Por lo tanto, eran 2000 partidos por 18. No lo hagas.
2000 dividido por 18, 111.11. Sí. Voy a colocar aquí el número de litros de agua. Es, ¿cuánto? 2000 gramos partido por 18 gramos por mol, 111.11 moles. Por lo tanto serían 111.11 mol sobre 111.11 más 252. 252, todo esto, moles, te cancelamos un mol, y eso te sale entonces 0,111.11 dividido por 111.11 más 2.52 son 0,9778. ¿Ah? 0,9778, nada, ¿cierto? No tiene unidades en la fracción molar. Y por lo tanto puedo entonces conocer la presión de vapor. Presión de vapor entonces va a ser la fracción molar del solvente, agua, por la presión molar del solvente puro. O sea, 0,9778. Nuevamente, les puedo ser majadero, digamos cuando repito algunas cosas, pero es que es necesario que se les vayan instalando. Cuando uno trabaja con fracciones molares, es conveniente trabajar con 4 cifras o con 4 decimales, porque los valores son muy cercanos a 1 o muy pequeños a 1, dependiendo si es el soluto o el soluto. Por la presión de vapor que es 28,37. 28,37 milímetros de mercurio. Por lo tanto, entonces, Ahí nosotros estamos sacando la presión de vapor de la solución, de la solución. Ah, y con la presión 27.74. 27.74 milímetros de mercurio. Obviamente, estableciendo, dijimos nosotros que la presión de vapor siempre era menor que la presión de vapor del solvente. Disminuye. Cuando el soluto es no volátil. No trabajamos en la situación cuando el soluto es volátil porque no. Y finalmente la presión osmótica. Esto ya lo dice. La presión osmótica, fíjese que con esto de las propiedades coligativas nos recorrimos prácticamente todas las unidades de concentración, por lo menos de las químicas. Fracción molar, molaridad, molaridad, prácticamente la vimos toda la. Bien, frente a esto entonces ahora la presión osmótica se designa con la letra pi. ¿Qué era la normalidad? Concentración molar por R y por T. Mola. M mayúscula es la concentración molar. ¿Qué era la normalidad? La normalidad se utiliza básicamente cuando hay reacciones químicas. Por ejemplo, reacciones de neutralización ácido-base o también de neutralización redox. Nosotros no vimos eso porque no es parte del curso. Lo que teníamos que haber visto redox, que no lo alcanzamos a ver lamentablemente. Y lo lamento harto porque lo van a en algún momento ver. Probablemente le envío algunas cosas que tengo con respecto a esto para que le echen una mirada porque sí tiene que conocer. No podemos porque me faltó tiempo. Bueno, obviamente lo que tengo que conocer es la molaridad, ¿cierto? La molaridad. Molaridad, recuérdense que son los moles que están contenidos en un litro de solución. Acá para la concentración molar, ¿es la de la solución? La concentración molar de la solución. Sí, todas las concentraciones molares o molares o fracciones molares son de solución. ¿Vale? ¿Qué es lo que conocemos? Mol de soluto. ¿Conocemos los moles de soluto? Sí, eran 252. El número de moles de soluto son 2,52 moles. ¿Conocemos el volumen de la solución? No. No la conocemos, pero nos dan los datos. La densidad de la solución es 1,20 gramos por centímetro cúbico. Densidad de la solución. Masa de la solución partido por el volumen de la solución.
¿Conocemos la masa de la solución? Sí. La masa de la solución es soluto más solvente. 2100. La masa de la solución va a ser la masa de agua más la masa del soluto. O sea, 2100. 2100 gramos. Por lo tanto, de aquí a ahora yo puedo conocer el volumen de la solución. Despejado de acá, el volumen de la solución va a ser igual a la masa de la solución partido por la densidad. La masa de la solución son 2100 gramos partido por 1.20 gramos por centímetro cúbico, o lo mismo que decir mililitros. Un centímetro cúbico es un mililitro. Y esto te da, por lo tanto, entonces, 2100 sobre 1.20, 1.2, 1750 mililitros de solución. Y ahora entonces, para calcular la molaridad, hago la relación siguiente. Yo sé que molaridad son los moles por litro. Puedo hacerlo de esta manera. Puedo decir, primero, lo que tengo 2,52 mol soluto en ¿Dónde sale el 1,20? 1750 en 1750 mililitros de la solución. Pero la molaridad son los moles que están en 1000. Por lo tanto, entre X, mol del soluto en 1000 mililitros de solución. Esto solo para X, ¿cierto? Eso sería entonces 1000 por 2.52 sobre 1750. 1750. ¿Qué es eso de 1,44. 1,44 mol por litro. Y ahora entonces puedo introducir esto acá en la ecuación, ¿cierto? De la resonancia. Solo sé que la mol, la línea. Presión osmótica. Molaridad son 1,44 mol por litro por R. Aquí R lo puedo utilizar, Sofía, como 0.082 por 0.082 y la presión me va a salir en la atmósfera. Atmósfera, litro, mol, ¿qué? Ah, y la temperatura era 25 grados Celsius. Temperatura 25 grados centígrados igual 298 por 298 Kelvin. Y eso te da entonces finalmente que la presión osmótica 24 por 0.082 por 298 35,2 atm. No veo. 35,2 atmósferas. Y ahí está entonces resuelto, ¿cierto? Este problema. Tiempo. Calma. ¿Sí ves? 10:36. La hora de un café. Ahora un cafecito. A terminar con Voy a el ir y panchar la Mira. mañana. Oye, este libro por si acaso está acá. ¿De abajo, cierto? Pausa. ¿En la hoja? Más o menos lo que está acá, esto sería un equilibrio del nitrógeno con el oxígeno para formar el monóxido de nitrógeno. Y viene a calcular entonces el valor de casos P a 1200 grados. Bueno, para ello como dato, tal como lo tienen ahí, esto lo tienen ustedes educando, lo tienen como problema. Así que no es necesario trabajar. Se dispone del calor de formación del NO en función de la temperatura y el calor de formación del NO, el delta G de formación del NO, que es una variable constante, digamos, en ese. Entonces, piden calcular el valor de caso P a 25 y a 1200 grados. El de 25 prácticamente está dado, porque si recordamos, el delta G0 es menos RT
por el logaritmo natural de caso P. Primero, si ustedes miran, para esa reacción que está aquí tiene ese calor de formación. Ese calor de formación, fíjense, para esta reacción que está acá, fíjense el valor. 12.960. ¿Esa reacción está favorecida? Desde el punto de vista, ¿cierto? Desfavorecida, pero Está desfavorecida. O sea, no es una reacción favorecida hacia el producto. Hacia el producto en este caso. O sea, en otras palabras, esta No se reacción forma natural. no ocurre naturalmente. Vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros elevamos la temperatura de esta reacción a 25 grados Celsius. De hecho, tiene un valor positivo. Lo que nos piden calcular es el valor de caso P. Pero yo lo puedo despejar desde acá. El logaritmo natural de caso P es simplemente menos delta G0 partido por R y por T. Voy a colocar los valores. Serían 12.960 menos 12.960 sobre, voy a colocar la unidad, calorías mol. Profesor, Cuéntame. ¿podría volver a explicar de manera técnica el tema del favorecimiento de la reacción? Esto lo vimos ya, ¿cierto? Cuando vimos viabilidad o no viabilidad de la reacción. Y hablamos, ¿cierto?, de que el parámetro que nos dice si la reacción es viable o no viable era el delta G. No necesariamente el delta H y no necesariamente la entropía. Y el delta G está relacionado con el delta H y la entropía, delta H menos delta S. Y esos dos valores te dan un valor que se conoce como energía libre, que es el delta G. Y ese valor sí nos dice si la reacción es viable. Cuando el delta G es menor que 0, es una reacción exergónica, no exotérmica, y significa que la reacción va a ocurrir. Cuando el delta G era 0, estaba en equilibrio, que es lo que estamos tratando prácticamente ahora. Y cuando el delta G es positivo, esa reacción no va a ocurrir. Y en este caso, el delta G0 de esta reacción a 25 grados Celsius es más 12.960. Por lo tanto, esa reacción no ocurre a 25 grados Celsius. Ah, sí, me acuerdo que dijo que si ocurriera realmente en la naturaleza, No, respiraría en un primer lugar no oxígeno. existiría la vida, porque además el oxígeno es el reactivo limitante. Nitrógeno hay mucho. La relación no es, de hecho hay como 5 o 6 moles por cada mol de oxígeno, o más quizás. Y por lo tanto, si es el reactivo limitante, se habría consumido entero. Veamos qué ocurre a 1200 grados Celsius. Pero primero calculemos cuál es el valor de la constante de Green. Porque la vamos a necesitar. RT. R, obviamente, vamos a tener que usarlo por 1.987 calorías mol Kelvin, y la temperatura de 25, ¿cierto?, corresponde a 298 Kelvin. Lo cual te da un valor de 12.960 sobre 1.987 y sobre 298 menos 21.9. Menos 21.9. Por lo tanto, ya conozco cuánto vale el logaritmo natural de caso P. El logaritmo natural de caso P es menos 21.9. Y de aquí entonces calculo caso P. Caso P es simplemente E elevado a menos 21.9. Si ustedes hacen eso, shift E elevado a menos 21.9. 3,1 por 10 a la menos 10. 3.1 por 10 elevado a menos 10. Como ven ustedes, la constante de equilibrio es muy pequeña. Obviamente significa que la reacción no está favorecida hacia los productos, o al producto en este caso, porque la constante es muy pequeña. Veamos ahora qué ocurre a 25 grados Celsius. Para eso dice que usar la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿cierto?, que es la que está ahí expresada, donde dice que la derivada de el delta G partido por T, en este caso el delta G0 partido por T, es igual a menos delta H partido por T cuadrado, ¿cierto?, y por el dt. Y por lo tanto ahora tenemos que integrar. Integramos esto entre estos dos términos, entre el delta G
a T1 y el delta G a T2. Esas son, porque el argumento es esta razón. El delta G partido por T, derivada de todo eso. Y del otro lado, entonces, integramos entre T1 y T2. Vamos a guardar aquí inmediatamente. T1 es 298 Kelvin y T2 es 1200 más 273, 1473 Kelvin. Ese sería entonces T2. Bien, la primera derivada, nuevamente, todo lo que está entre paréntesis es el argumento. O sea, es I, el argumento. Y esto entonces, entre I1 e I2, entonces esto es I2 menos I1. Ahora el argumento es todo esto, o sea que va a quedar entonces el delta G, ¿cierto? A la temperatura 2, partido por la temperatura 2, menos el delta G a la temperatura 1, partido por la temperatura 1. Conozco T2 y T1. ¿Lo conozco el delta G1? Sí. Está allá. Lo que no conozco es el delta G2. Y esto es igual a toda esta expresión que está acá. Pero el delta H en este caso sí es función de la temperatura. Está dado así, digamos. Como el delta H es función de la temperatura, entonces no lo puedo sacar fuera de falta una R. Delta H R, me falta una R. El R. Que una constante la saco fuera del. Hay que colocar una R a esa expresión. Por lo tanto, te va a quedar acá 1 partido por R, que es la constante, ¿cierto? De la integral entre T1 y T2 del delta H. Pero el delta H ahora vale. Profe, sería menos 1 partido por R. ¿Y por qué? Porque menos. Es que la fórmula dice menos. Menos. Sorry. Gracias. El. Porque mira, aquí arriba dice que es menos delta G. Sí, no, para. Déjame solamente aclarar ese punto que me dejó con un signo de interrogación. No me acuerdo si es menos, a ver. Menos delta H, sí, es menos delta H. Acá está. Este es el otro que le subí yo a un tanto, está hecho. Entonces, acá está la ecuación de Claudio está bien, menos delta H, sí, está bien. Y delta H partido por T2. No está ahí. Ecuación de Claudio. ¿Ese lo subió todo, profe? ¿Ah? ¿Ese lo subió todo? Sí, pues, no, el otro lo vimos ya, lo subí antes. El otro ya lo. Déjame solamente aclarar una cosa. Ecuación de Claudio Clavion es que la B. Ecuación 178. 178. 125. 55. 57. Esta parte está en la biblioteca y el otro lo tienen ustedes en su. Lo mando por 177, 178. Acá. Eso son las expresiones posibles de la temperatura, ¿no? PRT, S. Eso es suficiente. No, Gibbs Helmholtz. Ecuación de Higgs. De Gibbs Helmholtz, que estaba buscando otro. A, B, C, D. Gibbs. A, B, C, D. Ecuación. Gibbs-Duhem, Gibbs-Helmholtz, 121. 121. 121, aquí está la cosa. Sí, es solamente H. No es R. No, no es H, no, estaba bien entonces, por ahí. No es H. Por lo tanto, chao por este año y chao. Pero el signo que me está de cara.
Entonces el delta, o sea, el delta G2, el que no se... Este es el que no conocemos. Después incluso vamos a ir explicando qué cosas podemos hacer. Bien, saco el signo menos para afuera, ¿cierto? Y coloco el delta H. Delta H en función de la temperatura. Allá está. Es entonces 21.600 más 1.25 por 10 elevado a menos 3. ¿Qué? Está todo en calorías por mol. No voy a colocar las unidades. Voy a colocar un paréntesis porque todo esto está dividido por t cuadrado y todo esto multiplicado por el dt. Inmediatamente voy a desglosar los términos correspondientes de la primera. Voy a colocar entonces un signo menos, un paréntesis cuadrado acá, y la primera integral va a ser 21.600 por la integral de, fíjate acá, de t partido por t cuadrado. De t partido por t cuadrado, entre t1 y t2. ¿Estamos listos para hacerlo? Más 1.25 por 10 elevado a menos 3 por la integral t partido por t cuadrado es t1 partido por t de dt partido por t entre t1 y t2. Cierro paréntesis. Sigo. Voy a colocar esto así, que lo mismo anterior, para no escribir tanto. La primera integral entonces, perdón, acá tengo, es menos 21.600. Ojo, voy a colocar ese signo menos afuera. Ahí. Menos 21.600 por la integral de t partido por t2. De t partido por t2, de t partido por t solamente. No, aquí partido por t cuadrado. Ahí está la función, t cuadrado. T partido por t cuadrado es lo mismo que t elevado a la menos 1. ¿Cierto? Se queda por lo tanto t elevado a la menos 1 partido por menos 1. O sea, te va a quedar menos, aquí va a aparecer otro signo menos, aquí adelante, voy a borrar un poquito, menos 21.600 por 1 partido por t2 menos 1 partido por t1. ¿Por qué menos? T cuadrado. Menos t, t a la menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Partido por menos 1. Y por lo tanto te queda un signo menos adelante. Es lo que el problema que tenías tú delante, Sofía. Más 1.25 por 10 elevado a menos 3. La integral de t partido por t es logaritmo natural de t. O sea, logaritmo natural de t2 sobre t1. Y ahora le vamos a colocar números. Y cierro paréntesis cuadrado. Te va a quedar entonces, la primera, ¿cierto? Ahora voy a separar esto, te va a quedar menos por menos nada más, te va a quedar 21.600 por 1 partido por 1.473 menos 1 partido por 298. Acá te va a quedar este más con este menos, tengo un menos afuera del paréntesis cuadrado, ojo con esto, entonces te va a quedar menos 1.25 por 10 elevado a menos 3 por el logaritmo natural de 1473 sobre 298. Y, no, yo el paréntesis lo había abierto ahí. Por lo tanto, me va a quedar lo mismo que tengo antes, y ahora le voy a colocar número a eso. Sería entonces 1 dividido por 1473 menos 1 sobre 298. Que tendré esta 1 dividido por 1473 menos 1 sobre 298. Eso te da menos por 21.600 menos 57,82. Menos 57,82. Entonces, queda negativo el menos 21.600 porque es 1 menos 2 y eso es menos 1 y ese menos 1 es el que da el sí. Pero todavía no entiendo de dónde sale el 1 menos 2. Profe, ¿de dónde sale? ¿De dónde salió el negativo? Me perdí ahí.
Porque tenemos de 1 Pero al en el lugar. problema como tal, ¿de dónde sale? Este, No, el negativo de adentro, del menos De 20. ahí, po. Ya, pero ¿y en qué parte del problema estaba eso? resuélvete esa. Ah, ahora me chupé. Física y química todo se hace por partes, ya les dije. Entonces, no es una sola fórmula, es una fórmula de fórmulas. Eso es así. Es una fórmula de fórmulas, tal como lo están viendo acá. Bien, el primero vale, el otro entonces va a valer. Acá, logaritmo natural de 1473. Espera, antes de colocar el paréntesis. Logaritmo natural de paréntesis. 1473 dividido por 298, cierro paréntesis, ¿no? Eso te da 1.59 y por 1.25 exponencial menos 3. Eso te da entonces 1.997 por el más 3. ¿Puede ser tan chico? Puede ser. Sí. Todo puede ser en físico-química. A ver. Logaritmo natural. Y si no puede ser, hacemos que se pueda. 1473. Lo que pasa es que es casi No sé, está despreciable. todo Y en una de esas es despreciable, me da lo mismo si es despreciable. Si Sí, yo somos pongo un número. despreciables. Uno punto 59 por 1.45 exponencial menos 3 por 1. Eso sale 2 por 10, 0.002 menos 0.002, lo cual entonces te da, ¿cierto? Menos 57.82. Ahí sería entonces, ¿cierto?, el valor para toda esta expresión que está acá. No terminamos todavía, y todo esto. Ahora, ¿Qué conozco de la parte de arriba? Voy a hacer un tic. Porque aquí ya tengo un número, hermano. ¿Qué conozco? Delta G1, lo conozco. T1, lo conozco. T2, lo conozco. Ese es lo único que lo conozco. Profe, señor, sácale esto. Porque para continuar arriba. espérate, listo. ¿Podéis mandar toda esa foto al grupo, porfa? Sí. Así. Sigo arriba. ¿Lo dejo? Ahí. Por lo tanto, ahora voy a escribir todo lo que está abajo. Necesito conocer el delta G a la temperatura 2. Partido por la temperatura 2 que eran 1473 Kelvin. 1473 Kelvin. Menos el delta G1, que es un dato. 12960. 12960 calorías, mol. Partido por 298. Partido por 298 Kelvin. Y esto vale entonces menos 57.822. Menos 57.822. Concéntrate. Por lo tanto, simplemente me va a quedar cierto que el delta G a la temperatura 2 partido por 1473. Voy a calcular eso y lo paso para el otro lado. Voy a pasarlo sumando. Entonces serían 12,960. Me equivoqué, pues. 12,960 sobre 298. Eso te sale 43, algo. Lo paso menos 43, va a pasar como más 43. Entonces 43 menos 57.822. Te sale menos 14,33. Menos 14,73. Lo cual entonces implica que el delta G a la temperatura 2, ¿cierto? Es simplemente ese mismo valor multiplicado por 1473 menos 21.111. Menos 21.111. Ese es el delta G0 a la temperatura 2. Me piden calcular la constante de equilibrio de la temperatura 2. Y aquí entonces voy a borrar ahora acá. Si solamente hice esto para conocer delta G2,
Por eso les dije yo sí. Esto para que se acostumbren y sepan de que físico-química no es una sola fórmula para llegar a un resultado. Nuevamente lo repito, soy más caro. Tienen que hacer paso por paso para llegar a un resultado. Por eso que hay que tener la mente clarita, ¿no? Delta G0 a la temperatura 2 es menos RT por el logaritmo natural de la constante cierto equilibrio a la temperatura 2. Despejo, logaritmo natural de Kp a T2, que es la temperatura 1400 y tanto, ya no me acuerdo ya, va a ser entonces menos delta G0 a esa temperatura 2 partido por R T2. Profe, Y ya con lo está. cual lo que conozco son menos 21.111, esto está en calorías, sobre 1.987 calorías mol Kelvin, arriba también la caloría mol, por, ¿cuánto era la temperatura 2? 1473. 1473 Kelvin. Lo cual te da entonces un logaritmo natural de Kp a T2 de menos 21 dividido por 1.987 dividido por 1473. Eso te da menos 7.21. Profe, ¿y esa fue la primera fórmula que Menos nos 7.21. Delta G, ¿esa fue la primera fórmula que nos dio? Esta fue la primera, pero la primera era la temperatura 1. Ahora aquí la temperatura 2. Tengo miedo. La segunda. Bien, visto esto entonces sale que caso P a la temperatura 2 es E elevado a menos 7.21. Entonces te sale sí. Menos 21. Ojo, para. Aquí me queda un signo menos todavía. El delta G es menos 21. Ojo, aquí hay un signo menos afuera. Este signo menos. Ese signo menos. Por lo tanto, esto es al revés. Esto es más. ¿Positivo? Esto es 7.21. Ahí sí. 7.21. ¿Por Por lo qué tanto, positivo? te quería entonces. Logaritmo natural Profe, ¿puede repetir por qué quedó positivo? derivado a. Porque la fórmula decía menos delta. Porque hay un menos adelante. Ah, ya. Ese menos. Ya. Y por lo tanto, te sale eso. Menos y menos son más. 1353. 1353. ¿Se acuerdan cuánto era el valor? Ustedes lo tienen anotado en su cuaderno. ¿Cuánto era el valor a 25 grados Celsius? Menos algo, menos 18. Ahí está, lo tienen en el cuaderno. La constante de equilibrio. Era 10 grados menos algo, caso usted. Sí, pues el primero lo calculamos. De este mismo problema. El 31, por 10 elevado a la menos 10. Por 10 grados menos 10 creo que era, ¿no? Sí, 3,1. O sea, 3,1 por O 10 sea, elevado fíjense a entonces. 31, bueno. Ahora, para que usted haga el análisis. A 25 grados, 1.31, algo por 10 grados menos 10. 0,0000000, algo. 3,1 por 10 elevado a la menos 10. 3,1 por 10 grados menos 10. O sea, poco desplazado hacia el producto. En cambio, 1200, ¿cuánto vale? 1353. ¿Qué significa eso? Que a mayor temperatura la reacción se favorece. Afortunadamente, nosotros no tenemos esta temperatura aquí en el ambiente. Porque si tuviéramos esa temperatura en el ambiente, 1300 y tanto, Ocurría no tendríamos oxígeno. Pero ¿se puede conseguir esta temperatura en estas condiciones? Claro. Los motores de combustión. Los motores de combustión usan aire. Y el aire tiene nitrógeno y oxígeno. Y la temperatura de combustión en los motores de combustión, para la redundancia, es alta. Y ahí sí se produce NO. Por eso siempre que haya está en erupción algún volcán, ya sea sobre o bajo la superficie, siempre hay contaminación por N
se produce correctamente y este contribuye también contribuye a la lluvia ácida. No solamente esto, hay uno de estos nitrógenos, voy a colocarle cuál es, el N2O, ese caballero, que también es un núcleo X, que contribuye al calentamiento global. Si tú al CO2 le colocas el valor 1, al metano, que es el otro, le colocas el valor 4 o 6, parece que era ya 4, este otro tiene un valor de 10. O sea, es 10 veces más efectivo que el CO2 en el efecto del calentamiento global. De ahí es que los vehículos hoy día tienen ¿cierto? Dentro de su aparataje el convertidor catalítico. ¿Qué es lo que hace el convertidor catalítico? Te convierte todos los NOx, porque no es solamente todos los NOx, los convierte nuevamente en nitrógeno y obviamente CO2, porque los ciclos se consumieron. Pero no deja Porque si no ya estaríamos muertos. Pero bueno, todo el tema de la capa de ozono, literal. No, son dos cosas. La capa de ozono es una. Y Ese tiene que ver con otro tema. Ah, Eso afecta a la radiación ultravioleta. El efecto de cambio climático tiene que ver con la cantidad de gases de efecto invernadero. No solamente CO2, gases. El metano, ¿dónde se produce la mayor cantidad de metano? Las vacas, los corderos, todos los rumiantes. Y el N2 y los NOx. Y particularmente dentro de el N2O, particularmente ese. Claro, el óxido de nitrógeno. Bien, seguimos entonces con el último. El último dice, calcular la constante de equilibrio en la reacción alineamiento de la siguiente reacción, perdón, la constante de equilibrio del alineamiento es 2,5 por 10 elevado a menos 5. De esa reacción de descomposición del iodo de hidrógeno. Hallar el valor de caso P 1200 si delta H0 de esa reacción es 38.3 kilocalorías y es independiente de la temperatura. Buena señal porque así no tenemos que meternos en todo el mundo. Y de aquí entonces lo que tenemos que ocupar es la siguiente reacción. El logaritmo, dice que parece verde. La derivada del logaritmo natural de la ecuación que nosotros ya derivamos, ¿cierto? Cuando vimos dependencia de la constante de equilibrio con la temperatura, eso también lo vimos ya, es simplemente, y voy a colocar la ecuación integrada, esta es el logaritmo natural de Kp a T2 sobre Kp a T1, esta aquí aparece el delta H, ¿sí? Es menos delta H de la reacción partido por R por 1 partido por T2 menos 1 partido por T1. Eso viene de la integración de la siguiente porción. Voy a colocarle aquí en rojo. Viene de la integración de ln K sub P menos delta H partido por R T cuadrado por dt. Si delta H hubiera sido dependiente de la temperatura, ahí dice que es independiente de la temperatura. Si hubiera sido dependiente de la temperatura, hubiera tenido una forma más o menos como la que hicimos en el ejercicio anterior. Pero como es independiente de la temperatura, el delta H, entonces cuando yo integro, yo lo saco este tamaño y integro hasta ahí. Y ese integral del resto es todo lo que está ahí. ¿El otro se discrimina? Exactamente, ¿qué es la ecuación que está acá? ¿Cómo? Esta es la derivación, este es el concepto, ¿cierto? Si delta H hubiera sido dependiente de la temperatura, yo delta H no lo puedo sacar del integral, la tengo que meter adentro. Pero como acá dice independiente de la temperatura, quiere decir que es una constante. Cuando algo no depende de una variable, es una constante. Entonces lo saco con el R, lo saco para afuera. Al sacarlo para afuera, entonces te queda ese valor que está ahí. Ahí es más positivo. Lo que pasa es que la integración del dt partido por t cuadrado es menos 1 partido por t. Y ahí aparece el signo menos. Visto esto, entonces, simplemente coloco los datos de primero, K sub P a T1
Obviamente caso PAT2, pero bueno. T1, 500 más 273. 500 grados Celsius más 273 son 5, 6, 7, 7, 773 Kelvin. T2, no quiero calcular aquí el valor, 1200. 1200 grados Celsius más 273, 1473 Kelvin. Ahí están entonces los valores de T1 y T2. Del TH lo conozco, lo conozco, por lo tanto vamos indicando qué es lo que no conozco. Conozco R, conozco TH, conozco T2, conozco T1, conozco KPT1. Lo único que no conozco es KPT2. Ese es el análisis que siempre les digo, es que tengo una ecuación, ¿qué conozco de la ecuación? Y si no conozco algo de esa ecuación, ¿cómo la consigo? Tengo que calcular la molaridad primero. Molaridad, amor, por kilo solvente, molaridad, amor, por litro solución, todo lo que quiera. Seguimos entonces. Logaritmo natural. La primera sector se puede escribir de la siguiente manera. Logaritmo natural de Kp a T2 menos logaritmo natural de Kp a T1. Que lo conozco. Pero ese es Kp, no logaritmo. Igual. Coloco los valores. Menos delta H. 38,3 kilocalorías. R lo tengo en calorías. Por lo tanto, tengo que traspasar todo eso a calorías. Entonces serían 38.300 positivo, menos 38.300 calorías partido por 1.987 calorías por mol por Kelvin. Aquí lo puedo colocar también calorías por mol porque puede referirse a mol de hidrógeno o mol de yodo en ese caso. Sobre 1 partido por T2. 1473 menos 1 partido por 2, 9, perdón, 773 por 773. Esto entonces va a ser, voy a repetir sus valores, 38.300 sobre 1.987, eso te da entonces menos 19.28 menos 19.28. Te queda esto en Kelvin, y acá tienes esto, te queda en Kelvin en la 1. Y multiplicado por el valor ese que está ahí. 1 sobre 1473 menos 1 sobre 773. Eso te da menos 6,15 por 10 a la menos 4. Por menos 6,15 por 10 elevado a menos 4. Lo cual te da entonces un valor de más, menos por menos más, por 19.28, menos 0.011. Menos 0.011. ¿Pero por qué si se supone que da más? Debería dar más. Sorry. Más 0.011. Bien. A ver qué es. ¿Por qué me da un valor? No, esto es ejercicio. No, 11 sale. Me equivoqué yo un valor aquí. Hay un valor malo ahí. Claro, eso no puede ser 19.28. El 1928. Bueno, el resultado de esto es, con el menos de acá, por decirlo menos, te sale 11.85. 11.85, ahí está el resultado de eso. El valor este es 38, casi 38 dividido por 2. 40 dividido por 2 son 20, como 18 y algo. Pero le voy a colocar el valor exacto. Y 38.300, 38.300, y que a veces me confundo con la comita, que aparece un punto cuando es la coma y una coma cuando es el 38, exactamente, dividido por 1.987. El valor exacto de eso es 19.275.
va a ser igual, esto lo voy a pasar sumando. Si quieren calculamos inmediatamente el valor menos logaritmo natural de KPAT1, KPAT1 menos logaritmo natural de 2,5 porque es elevado a menos 5 y esto vale 11.85. Este logaritmo que está aquí, logaritmo natural de 2.5 exponencial menos 5 menos 10,6 Más, claro, entonces te va a pasar todo esto vale menos 10.6, lo cual te da entonces que el logaritmo natural de Kp a la temperatura 2 te va a quedar 21, no, 11.85 más 10.6. 22.45. Positivo, 22.45. Lo cual entonces te queda que caso P vale 10 elevado a 22.45. Logaritmo es Eso el no de lo mediano. miro. El de mediano. Si fuera logaritmo, sí, pero logaritmo natural entonces es shift elevado a la respuesta, sale 5.622. El número grande. 5.622. ¿Está bien? Esto me da aquí. El cálculo que tengo yo es menor. Ah, está la cosa. Ah, no, está bien. Aquí yo cometí un error porque el valor es más chico. ¿Cuál? ¿Qué valor es más pequeño? Ahí está la cosa. Menos 10.6. Por lo tanto, te sale más 10.6, por lo tanto tienes que restar. Que serían 1,5. Entonces, 11.85. está lo más. Claro, porque este valor es negativo, pero tiene un negativo acá. Por lo tanto, esto menos por menos te da más. Y lo paso por otro lado restando. Entonces serían 11.85 menos. claro, 11.85 menos 10.6. Ahí está la cosa. Ahí sí, 1.25. 1.25. Positivo. 1.25. Lo cual entonces me da que el caso P es E elevado a 1.25. Shift E, elevado a la respuesta, eso sale 3,5. 3.5. Ese es el valor del caso P. A esa temperatura, 3.5 a 1200 grados Celsius. Calcular las presiones parciales de cada componente si inicialmente la presión inicial del HI es 2 atmósferas. Saquen de ahí que tengo que poner todos los detalles. Vale. Después la comparten ahí con sus compañeros. Bien, el segundo entonces, ahora ya conozco la constante. Voy a borrar todo esto porque ahora me tengo que dedicar a resolver la parte del proceso químico. La reacción entonces es la siguiente: 2HI gaseoso en equilibrio con H2 gaseoso más yodo gaseoso, donde caso P vale, ¿cuánto dijimos? 3.5. Dice, calcular las presiones parciales de cada componente si inicialmente la presión inicial de HI es 2 atmósferas. Entonces, a tiempo cero tengo 2 atmósferas. Nada de esto y nada de esto. Caso P de esta va a ser la siguiente. Caso P va a ser la presión parcial del hidrógeno
elevado a 1 por la presión parcial del yodo elevado a 1 partido por la presión parcial del HI elevado a 2. Esa sería entonces la presión, ¿cierto?, de la constante de equilibrio. Bueno, inicialmente tengo 2 atmósferas. Obviamente, cuando está en equilibrio, se tiene que formar producto. Tiene que desaparecer algo de esa presión. Por lo tanto, en el equilibrio va a desaparecer, voy a colocar aquí menos 2x, donde x es lo que la presión en la atmósfera, que es lo que va a desaparecer. ¿Qué es lo que aparece? Por cada 2 aparece 1. Aparece x y aparece x. Por lo tanto, en el global, ¿cierto? ¿Cuánto me va a quedar? Me va a quedar 2 menos 2x, x y x. ¿Qué es lo que es x? La presión parcial del electrón en el equilibrio y también en la presión parcial del yodo en el equilibrio. ¿Y qué es 2 menos 2x? La presión parcial de lo que va a quedar en el equilibrio de H. Por lo tanto, lo coloco yo en la presión de equilibrio, ¿cierto?, de la reacción. Esto ya ahora no lo necesito porque ya lo ponemos para el ¿Por qué es al cuadrado del denominador? Porque tiene un 2 de... Ah, Casus P, entonces. Voy a mandar acá. Casus P va a ser presión parcial del hidrógeno, X, por la presión parcial del yodo, X, por X al cuadrado, dividido por la presión parcial del HI al cuadrado, por 2 menos 2x al cuadrado. ¿Y esto cuánto valía? 3.5. Y aquí se acaba el problema químico y comienza la matemática. Cuadrática. Arriba me va a quedar x cuadrado, abajo me va a quedar 2 por 2 son 4, menos 2 por 2, 4 por 2 son 8, menos 8x, más 4x cuadrado. Esto vale 3.5. Despejo, me va a quedar x cuadrado igual a 3.5 por 4 menos 8x más 4x cuadrado, ¿cierto? Y me va a quedar, ¿cierto?, x cuadrado igual a 3,5 por 4, 3.5 Como 16. por 4, 14, 4,50, sí, 14, menos 3.5 por 8, 28, menos 28x, más No hay sistema. 14x cuadrado. Más 14x cuadrado. Paso este para acá, ¿cierto? Paso restando esta x y escrita entonces, y lo voy a escribir en ese orden, lo puedo escribir con el 0 acá, me da lo mismo que dejen el 0, voy a partir para que estamos acostumbrados a colocar la función igual a 0. Y acá entonces, la ecuación a resolver. 14x cuadrado, perdón, 13x cuadrado, 13x cuadrado, nada, menos 28x, menos 28x, más 14, igual a 0. Voy a tener entonces una ecuación cuadrática, ¿cierto?, con los valores, y como yo soy flojo, vamos a resolverlo. Utilizando ahora, ¿cómo? Paso por paso. Vamos a ocupar la fórmula. Sí. Sí, se puede hacer. menos B más menos. Menos B más menos B para de... Pero eso va a estar escrito en la pizarra. ¿Pero es cuadrado? La ecuación forma, donde tengo que guardar la ecuación prima, porque donde tengo que guardar aquí va a ser aquí está. Ya, forma. A ver, ¿Ya me llamaron, profesor? ¿Sí? no salió nunca, ya. A ver. Más Ahí 5, no 6, tiene. 7, 1. Ahí está. 2, 2. Sí, no, no sé. No, se lo quiero poner ahí. ¿Eso o lo de
13x cuadrado menos 28x más 14. Ya, los datos son entonces, los valores son 0,79 y 1,36. x1, 0,79 y x2, 1,36. 1,36. Las dos positivas. Cuando tengo las dos positivas, eliminen inmediatamente la más grande. Porque si eligen la más grande, cuando tengan que restar acá, le va a salir un valor negativo aquí. Entonces, se quedan con esta y esta la eliminan. Si tienen una positiva y una negativa, se quedan con la positiva. Empiezan inmediatamente, ahí no hay que hacer ningún. ¿Por qué diferenciación? Porque si yo eligiera esta acá, 2 menos 1,36 son menos 2,36, 2,6. 2 menos 2,6 te sale menos 0,6. Ya sale negativo. Por lo tanto, entonces, las presiones parciales del hidrógeno, que vale igual que la presión parcial del yodo, que vale X, entonces vale 0,79 atmósferas. Y la presión parcial del HI es 2 menos 2X, o sea, 2 menos 2 por 0,79, 2 menos 2 por 0,79, 0,42. 0,42 atmósferas. Y ahí entonces está el resultado. La otra parte, háganla ustedes. C. Calcular las presiones parciales de cada componente. Inicialmente se coloca 1 de HI, 2 de hidrógeno y 3 de yodo. Entonces cambiaría ahí. Profe, Cambian acá. Sería- Aquí serían. Tomen Entonces, ¿cuánto? Esperen uno ahí. Voy a colocarlo con rojo para la nueva condición. Pero déjame hacer la foto. A esa, porque. Ahí está. profe, es que hay algo que me confundo ya de esa parte. Del Creo que 2 sería menos 2x. Esos dos, ya yo sé que son dos atmósferas, sí, de esa parte. ¿Y por qué 2X? Esto te confunde, ¿cierto? Sí, porque hay Siempre dos- aprovechate, te lo voy a colocar con este ejemplo. Te lo voy a colocar con este ejemplo. Suponte que tengas esta reacción. Siempre aprovechate de la estequiometría. Hay dos formas de escribir esto. Esta es la más simple. En la otra te da una cosa un poco más rara, pero el mismo resultado. Y lo pueden comprobar. Suponte que tengas nitrógeno más hidrógeno para dar amoníaco. Ahí entonces serían 2 amoníaco, serían eso. Suponte que, vamos a colocar acá que tú partas inicialmente a tiempo cero, que partas de una atmósfera de esto, de una atmósfera de esto y nada de esto. Lo voy a hacer de otra manera incluso. Vamos a darle un valor a K sub P. Voy a decir K sub P aquí vale ya, 10. A colocar un número. Y tú partes a tiempo cero de una atmósfera, de 2 atmósferas y de 3 atmósferas. Suponte que sea eso. Tienes 2, para que te quede bien claro, porque te va a ejemplificar para los dos lados. En el equilibrio tengo 2 maneras de hacer esto. La reacción o se desplaza hacia allá, dependiendo de la constante de equilibrio, o se desplaza hacia acá. Una de las maneras es, si se va para allá, desaparecen los reactivos y aparecen los productos. Si ocurre eso, entonces yo tendría que quedar 1 menos una X. Acá te quedarían 2 menos 3X. Y acá le sumas X. 3 más 2X. Esa suma. Pero, si la, espérate un poquito, es que yo todavía no sé, vamos a ver ahora. Pero si la reacción viene para este otro lado, entonces serían 3 menos 2X, y sumamos acá, 2 más 3X, 1 más X. El tema es, ¿cuál de estas dos ocupo? Porque eso debe tener que meterlo, ¿cierto? Amoníaco al cuadrado, partido con hidrógeno al cubo. ¿Cómo puedo saber eso? Si es esta o esta. Simplemente tomo los valores a tiempo cero y voy a escribir. Mira, caso P tiene la siguiente forma. Presión
de amoníaco al cuadrado sobre la presión de nitrógeno elevado a 1 por la presión de hidrógeno elevado a 3. Esa es la presión de K sub P. Voy a colocar ahora un Q que tiene la misma forma, pero con las concentraciones iniciales. Vale decir, Q va a ser la presión inicial al cuadrado de NH3. Voy a colocarle ahí un 0, Indicando de que es la concentración inicial. partido por la presión inicial de nitrógeno elevado a 1 y por la presión inicial del hidrógeno elevado a 3 en condiciones iniciales. Y coloco cuáles son las condiciones iniciales. Voy a colocar para el número. 3 por 3, ¿cierto? 3 elevado a 3 partido por 1 y por 2 al cubo. Esto es 9 sobre 6. Esto no, 9 sobre 8. 9 sobre 8. Eso te va a dar 0, algo. No. Ah, sí, sí, sí. No, 1, algo. Veamos cuánto es. Necesito saber de verdad. Tipo 9 dividido por 8, 1.125. 1.125. 1.125. Compara este valor con este. Es muy chico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso entonces? Que si es muy chico, ¿qué es lo que tiene que aumentar? Ah, El numerador tiene que aumentar el numerador y tiene que disminuir el denominador. Entonces, sumo en los productos, sumo en los productos y resto en los reactivos. Entonces, esta otra que está acá No, no. no va. Y ahí entonces después metí los valores, ¿cierto? Metí esto, te queda esta ecuación hay que resolverla gráficamente. 3 más 2x al cuadrado partido por 1 más x y por 2 más 3x al cubo. Y eso vale 10. Esto te va a salir una ecuación de cuarto de la forma, la ecuación general es ax cuarto más b x cubo más c x cuadrado más dx más e igual a 0. Obviamente no tenemos una forma analítica para resolver esto, pero existe una forma de hacerlo. Si ustedes grafican, esto es una f de x, ustedes le van dando valores a x, esto tiene que pasar 4 veces, 1, 2, 3, 4. Esta interacción negativa, eligen ese valor, el positivo. Y si están las dos positivas, eligen la más chica de la positiva, pero tiene que hacerlo en forma gráfica. Esa es la forma de resolución para este. O la otra, utilizando la ecuación de Newton-Raphson, pero ahí no se la voy a enseñar, aunque debería enseñársela porque se ve en físico-química. Todo eso. Para resolver esa. Pero de otra forma. ¿Ah? Una parte, era la C. O sea, pero en la parte C del ejercicio. No. Esto es para decirle a Cata por qué te aparecen estos X, por qué te aparecen eso, por qué te aparecen más o menos. Ya, pero si yo resolviera así. Ahora esa parte la tenés que resolver tú ahora, porque te queda esta parte. ¿Estás seguro? La C se resolvería como esa. ¿Cancela? Ay, no sé cómo se llama eso. Se va. Perdón. Me sale chilenismo. Ahí hay que ver la cosa. Ese es más si no está grabando. Está grabando. ¿Está grabando esto? Ya, sí. ¿Está grabando esto? No dije, por lo menos no es ninguna grosería. Los rayos tienen que estar grabando. Ya, la que van a hacer ustedes, obviamente, ¿cierto? Es lo mismo que hicimos, Lo mismo. pero van a cambiarle, solamente le van a cambiar la forma. Y tienen que hacer este análisis. Cara, para la parte de C, tienen que hacer este mismo análisis, resolver esto. Tú comparas Q
lo comparan con casos P. Q es todo a tiempo cero. Si eso te sale menor, si Q es menor que K sub P, toma una tijera. ¿Para dónde cortas? Para allá. Resto acá, suma allá. Y si te sale al revés, Q mayor que K sub P, tomáis la tijera para este otro lado. Restáis acá y sumáis allá. Como una regla mnemotécnica, siempre enseño esa. Mire, entonces ustedes hacen esa parte que ha sido la última. Voy a Porque... traer la tepa de cocodillo. ¿Ah? Voy a traer tepa de cocodillo. Buena, ya son las 11:24. El palo ya. No, ya muy bien aquí. ¿Empató? ¿Hasta ahí ya un café? Sí. Para el palo ya. Oye, no me acuerdo de esa. ¿De esta? Pero acá está. No, ya me guardé. ¿Quién más se acuerda? Para que la hagan todos para verla juntos. Porque la tarde voy a pasar en materia, digamos, de lo que vamos a ver, y después yo tengo que ver en otras cuestiones más todavía de clases para poder darle un trabajo delante. Yo como desafío lo que quiera, pero no voy a estudiar suerte, simplemente tengo los 8 minutos. Capacito, ¿vale?